Hoy vamos a empezar este webinar enfocado a la precisión que salió en la página del SAT, enfocado en la definición del anexo 20, donde vamos a encontrar los puntos relevantes para la correcta emisión de los comprobantes fiscales digitales. En este tema de las precisiones vemos los impactos que tenemos ahí en la versión 4.0, donde básicamente encontramos algunas precisiones en lo que sería el CFDI 4.0, e identificamos también el CFDI de retenciones y lo que sería venta al público en general. Adicionalmente a esto estaremos viendo algunos ejemplos prácticos de cómo se debe de realizar algún procedimiento de manera estándar para identificar esta emisión correcta de la factura electrónica 4.0. Bien, comenzando con el primer campo, en lo que sería la parte del comprobante fiscal digital por Internet, encontramos ahí el nodo de facturación por adquiriente, donde básicamente ahí nos identifica que tenemos que tener una longitud de 10 posiciones. En el caso de que el adquiriente tengamos alguna información solamente de 5 campos, nos indica aquí que para poder generarlo de manera correcta, tenemos que rellenarlo con ceros antes de ese número para darnos un total de 10 dígitos. Otro punto importante sería la identificación del RFC a cuenta de terceros, tanto para la persona física como para la persona moral, en donde tenemos que tener identificado para el tema del receptor de persona física la longitud de 13 posiciones y las personas morales su longitud es de 12. Encontramos también algunas precisiones ahí en el tema del CFDI 4.0. Continuando con la información de la cuenta de terceros, nos dice que tanto la parte del nombre como la parte del RFC registrado en este campo debe de estar haciendo referencia al mismo dato, por lo cual debe estar enlazado cada uno de ellos. Y en este caso también nos hace mención de la identificación a la correcta generación del nombre de la persona física o de la persona moral para identificar la descripción de la razón social. ¿Qué encontramos ahí también en el tema de esta información? Que es importante identificar el régimen fiscal a cuenta de terceros, y para el caso de las personas que hagan el régimen de arrendamiento, es importante ahí identificarlo con en el régimen fiscal 606. ¿Qué más encontramos como precisiones en el anexo 20 para la emisión del comprobante fiscal digital, versión 4.0? Pues nos encontramos ahí en el tema de la información de retenciones y pagos, que tenemos que identificar de manera correcta el lugar de expedición de la retención, donde tenemos que hacer hincapié al código postal o los diferentes códigos postales que se encuentren en el catálogo del SAT. A su vez, el lugar de expedición debe estar de manera correcta en base a estos catálogos. Y otro punto importante es la identificación del registro federal de la persona que está expidiendo este tipo de comprobante. Por lo cual tenemos que registrar de manera correcta, como lo habíamos visto hace rato, la información tanto del RFC, llámese persona física, o el RFC de persona moral. Acuérdense que cada uno de ellos lleva diferentes campos que tenemos que estar considerando. Dentro de la información de retenciones, de la información de pagos, encontramos ahí la precisión también del régimen fiscal de donde se está expidiendo el comprobante. En este caso, la persona debe estar inscrita en el régimen fiscal y identificar su régimen fiscal con la clave correspondiente. A su vez, si es una persona de tema nacional, tenemos que identificar el campo de nacionalidad, y en el caso de ser extranjero, tenemos que identificar la información del RFC de esta persona y lo tenemos que estar identificando de manera correcta dependiendo de la persona, si es física o moral. Y es importante considerar también que dentro de este proceso de validación en el anexo 20 se va a estar siempre validando toda la información de la longitud de los campos.
¿Qué nos encontramos ahí? En el caso de una persona, el tema del CUR tiene que estarse identificando la longitud de manera correcta, así como el domicilio fiscal del receptor, donde tenemos que identificarlo mediante lo que sería la información del código postal. Y a su vez tenemos que identificar el régimen fiscal donde está tributando, y en el caso de que sea un extranjero al que se le está emitiendo este CFDI de información, en el caso tenemos que identificar el número de registro tributario con la clave 12 15 85 958. Y a su vez tenemos que estarlo vinculando con el ejercicio en el cual se está generando la información del CFDI pagos de retenciones, en donde nos dice que debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior, considerando la fecha de expedición. Por lo cual, en el tema del ejemplo de ejercicio, se tendrá que estar identificando lo que sería el año. ¿Qué más encontramos en lo que sea el CFDI en la versión 4.0? Pues que es muy importante estar verificando toda la información del RFC, el nombre, el código postal y la información de los receptores. Por lo cual existe una aplicación gratuita donde pueden hacer esta validación, y aquí mediante un archivo plano podrían hacer una validación masiva de los tipos de información como es el RFC, el nombre y el código postal, cargando este archivo que les permite validar de manera masiva la información y donde les obtienen el resultado de manera muy rápida. En este caso, por ejemplo, en la primera línea identificamos que tanto el RFC como la razón social y el código postal está validado, y en este caso el receptor puede ser susceptible a recibir una factura de manera correcta. En el segundo ejemplo, ahí hubo una diferencia y nos dice que el nombre o razón social o el código postal no coinciden con lo que está registrado en la parte del RFC. Y si vemos ahí el tercer registro, básicamente sería la misma información, y ahí simplemente lo que estamos haciendo es cambiar la información. Por ejemplo, anotamos el nombre, el apellido, y en la posición 3 invertimos la información mediante lo que sería el apellido o los apellidos, el nombre y la validación de la información que subimos al SAT. En este caso nos está mandando un error. Entonces es muy importante que antes de generar su información de facturas electrónicas identifiquen este tipo de información y validen mediante esta aplicación gratuita del SAT que les permite identificar este tipo de información. En el tema de retenciones y la parte de información de pagos, ahí nos indica el SAT que el monto total de la retención, en el caso de ser mayor a 0, deberá de existir el nodo de impuestos retenidos y debe ser igual a la suma de los campos de los montos retenidos. Entonces esto es muy importante para que en un momento determinado no se vaya a cancelar el CFDI que están generando, y identificamos toda la información de manera correcta. Otro punto importante ahí es la identificación de los impuestos, y en este caso, en el caso de bienes inmuebles, y si resulta ISR que se debe registrar, entonces tenemos que especificarlo en la parte de impuestos retenidos con la clave 01, que en este caso es la parte de ISR. ¿Qué más encontramos ahí en este tipo de información? En lo que será el CFDI, en la presión del anexo 20, pues nos habla también del CFDI global, las ventas público en general, donde tenemos que identificar los meses en que se está generando esta información, y aquí hay unas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la periodicidad 05, que puede ser bimestral, en este caso, si alguno de los valores es 13, tenemos que estar haciendo referencia a que fue bimestral, considerando enero y febrero. Si fue el valor 14, identificamos que fue marzo y abril. El valor 15 nos remite a mayo y junio. Y el valor 16 nos remite a julio y agosto, y así sucesivamente. Ahí como condición también nos indica el tema de la información
que en el caso de la periodicidad, si es un valor diferente a bimestral, entonces en estos campos tenemos que identificarlo mediante lo que sea la parte de los meses. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, que en este caso serían los 12 meses, y en el caso de los bimestrales continúa nuestra numeración del 13 a 17. Entonces es importante identificar esta información que salió ya como precisión en el anexo 20 para la generación de manera correcta del CFDI versión 4.0. Y a su vez nos indica ahí también que el tema del régimen fiscal siempre se debe de registrar la clave 616, que en este caso sería sin obligaciones fiscales. Bien, vamos a ver algunos ejemplos también de manera precisa sobre algunos temas que están ahí en la versión 4.0 enfocado a lo que sería el CFDI. Como primer ejemplo vamos a identificar lo que es el proceso de la cancelación. En el tema del proceso de la cancelación, aquí si el receptor le dará un uso diferente al CFDI, en este caso sí se puede cancelar y se deberá de sustituir el CFDI por el que tenga la clave de manera correcta. Entonces es un tema de cancelaciones donde se debe estar considerando el proceso de la identificación de uso del CFDI. Otro ejemplo que encontramos aquí es en el CFDI Global Diario, en el caso de que una persona tiene varias sucursales, pero el sistema de facturación se encuentra en la casa matriz. Aquí indica el SAT que el código postal que se debe registrar en el lugar de expedición, pues básicamente en este caso se debe de emitir el comprobante fiscal en el caso de la sucursal, independientemente de que el sistema de facturación o el sistema central esté en otro lugar. Entonces es importante considerarlo en la parte de emisión del CFDI Global Diario, en el caso de las empresas que tienen diferentes sucursales y que a lo mejor su sistema centralizado está en otra ubicación. ¿Qué más encontramos ahí en el CFDI Global? Pues básicamente un ejemplo también, que este es nuevo, y hay un tercer ejemplo en la emisión de un CFDI Global, donde existe un egreso relacionado en la emisión de un CFDI nominativo. Vamos a ver que para hacer este proceso tenemos que generar de manera correcta el comprobante con las operaciones con el público en general. Como segundo requisito se hace la emisión del CFDI Global y como tercer requisito se hace la emisión del CFDI de egresos por la operación que se va a disminuir para emitir un CFDI de manera nominativa. Y por último punto, pues se hace un CFDI del tipo nominativo enfocado a la venta global diaria. Entonces una precisión para aquellas empresas que hacen venta público en general de cómo lo deben estar generando. ¿Qué más encontramos en la precisión de la información del anexo 24? Pues básicamente aquí en el tema de las retenciones nos habla que tenemos que identificar de manera correcta toda la información que viene a la información de los impuestos, tanto impuestos retenidos como impuestos trasladados. Tenemos que tener la base para el cálculo del impuesto, identificar también el tipo de impuesto, ya sea tanto ISR como IVA o la parte de IEPS, identificar también el tipo, que en este caso puede ser tasa, cuota o factor, o exento, que deben de estar siempre identificándose en la emisión del CFDI de retenciones. Y a su vez tenemos que poner el valor de la tasa correspondiente al impuesto. Entonces es algo muy importante y que algunas compañías cuando están generando el CFDI de retenciones o algún otro tipo de CFDI 4.0 no están considerando aquí ni la base del cálculo del impuesto, no están identificando el tipo de impuesto, si es ISR, IVA o IEPS, o el tipo tasa o factor. Es muy importante considerarlo para el tema de esta información. Y en la parte del importe, pues básicamente ahí tenemos que identificar el monto, pero del impuesto que estamos haciendo en la
parte de retenciones. Entonces, a nivel del resumen del comprobante de los impuestos, tenemos que considerar lo que sería el tipo de impuesto, el tipo tasa, cuota y la parte del importe, que son muy importantes para este proceso. Y a su vez debemos de incluir en el comprobante el resumen de los impuestos, ya sea retenidos por importe o por impuesto. Asimismo, debemos de registrar el total de los impuestos, tanto retenidos o trasladados. Y aquí es importante para aquellas empresas que están haciendo la emisión de la carta aporte, en el caso de los transportistas, que generan un CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte, deben de estar identificando tanto impuestos retenidos como impuestos trasladados, ya que en caso de no realizarse, pues básicamente ahí existen dos problemas. El primero sería que el receptor del documento no va a poderlo hacer deducible, y por el otro lado, el que está emitiendo el documento, en el caso de que se identifique que está haciendo mal uso de este tipo de información, pues básicamente podrá hacerse acreedor a algunas sanciones o penalizaciones que pueden ir desde 50 pesos por tipo de comprobante hasta la cancelación de su certificado de firma electrónica. Esto es muy importante en el tema de CFDI de retenciones. ¿Y qué más encontramos ahí en el caso de preguntas frecuentes? Por ejemplo, las que hacen gasto y tienen varias sucursales. Las dudas que existen es que en el código postal qué domicilio deben de registrar en la parte del receptor. Y básicamente aquí nos indica el SAT que en base a la información que corresponde a la parte del receptor del comprobante, independientemente de si cuenta con una sucursal o varias sucursales, en este caso tenemos que hacer referencia a quien está recibiendo el servicio. Entonces es importante estar considerando esta información y son las precisiones que encontramos en el anexo 20 publicado por el SAT y que se generan de manera automática. Bien, agradezco a todos su tiempo, muchas gracias por su participación. Espero que haya sido de utilidad esta información referente al correcto uso de la emisión del CFDI 4.0, enfocado a la versión 4.0, a lo que sería la parte del CFDI de retenciones y venta público en general. Bien, les dejo mi WhatsApp por si quisieran alguna información adicional, que es el 55 55 07 21 33. Espero que les haya gustado este resumen que hicimos del anexo 20 que se publicó por el SAT y que básicamente les ayudará a generar de manera correcta todo este tipo de comprobantes. Ahí si quisieran ayuda sobre implementar el CFDI en sus compañías, con gusto manden un WhatsApp y vamos a apoyarlos con soluciones que se integran en la parte de SAP de manera estándar. Muchas gracias a todos y cuídense mucho.